Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor. En este nuevo día seguimos meditando las Escrituras y estamos leyendo el libro de Juan. Hoy nos corresponde leer los capítulos del 13 al 17 y lo que vamos a comentar se encuentra en el capítulo 13 de Juan, en los versículos del 31 al 38, en el momento preciso en el cual Judas sale de donde estaban reunidos con los apóstoles camino a entregar al Señor. Así que el comentario dice así: en este pasaje vamos a ver a nuestro Señor solo al fin con sus 11 discípulos fieles. Judas, el traidor, ya ha salido de la estancia para llevar a cabo su malvada obra de las tinieblas, libre ya de su compañía, que sin duda debió de resultarle dolorosa. Nuestro Señor abre su corazón al pequeño rebaño más de lo que había hecho nunca. Al hablar con ellos por última vez, antes de su pasión, comienza un sermón más conmovedor que cualquier otro pasaje de la Escritura. Estos versículos nos muestran cómo la crucifixión glorificó a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Resulta imposible evitar llegar a la conclusión de que esto era lo que nuestro Señor tenía en mente cuando dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es como si dijera: el momento de mi crucifixión se acerca, mi obra en la tierra ha concluido. Mañana se producirá un acontecimiento que, por muy doloroso que sea para todos los que me aman, me glorifica a mí y glorificará al Padre. Esta era una afirmación sin duda misteriosa, y bien podemos creer que los 11 en ese momento no lo entendieron. Y no es sorprendente. El tormento de la muerte en la cruz, toda la ignominia y la humillación que presenciaron o de la que oyeron al día siguiente cuando le colgaron en un madero en medio de dos ladrones, no tenía nada de glorioso a la luz de la razón ni de la vista, pero al contrario, era un acontecimiento que los desalentó. Perdón, pero al contrario, este fue un hecho que los desalentaría, avergonzaría y decepcionaría. Pero sin embargo, lo que nuestro Señor decía era cierto, y muy cierto. La crucifixión glorificó al Padre, glorificó su sabiduría, su fidelidad, su santidad y su amor. Mostró su sabiduría al proporcionar un plan para ser justo a pesar de justificar a los impíos. Mostró su fidelidad al cumplir su promesa de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Mostró su santidad al exigir que nuestro gran sustituto satisfaciera las exigencias de su ley. Mostró su amor al proporcionar un mediador, redentor y amigo al hombre pecador en la persona de su Hijo eterno. Por otro lado, la crucifixión glorificó al Hijo, glorificó su compasión, su paciencia y su poder. Mostró toda su compasión al morir por nosotros, al sufrir en nuestro lugar, al permitir ser hecho pecado y maldición por nosotros y al comprar nuestra redención al precio de su propia sangre. Mostró toda su paciencia al no morir la muerte habitual entre los hombres, al someterse a un tremendo, inimaginable, del que podía haberse librado con tan solo llamar a los ángeles de su Padre. Mostró todo su poder al soportar el peso de todas las transgresiones del mundo, al vencer a Satanás y arrancarle su presa. Así que aferrémonos siempre a estas ideas con respecto a la crucifixión. Recordemos que ni las pinturas ni las esculturas pueden decirnos ni una décima parte de lo que sucedió en la cruz. En el mejor de los casos, los crucifijos o los cuadros que se pueden observar en el mercado solamente pueden mostrarnos un ser humano en una terrible agonía, pero no pueden decirnos lo más mínimo de las profundidades de la obra que se llevó a cabo en la cruz, de cómo se honró la ley de Dios, de cómo se cargó con los pecados del hombre, de cómo se castigó el pecado en un sustituto sin mancha y cómo se compró la salvación gratuita para el hombre. Sin embargo, todo eso de lo que es lo que realmente hay detrás de la cruz. No sorprende que el apóstol Pablo exclamara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, estos versículos nos muestran la gran importancia que atribuye el Señor Jesús al amor fraternal. Tan pronto como se marcha este apóstol traidor, llega el mandamiento que dice que os améis unos a otros. Inmediatamente después de anunciar su triste partida, les ordena que os améis unos a otros. No se le denomina un nuevo mandamiento porque fuera la primera vez que se ordenara, sino porque debía honrarse más y ocupar un lugar más elevado que antes, porque ahora era preciso dar un mayor ejemplo de él que nunca después del sacrificio de nuestro Señor. Por encima de todo, iba a ser la prueba a la cual sería sometido el cristianismo por todo el mundo. Dice nuestro Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
Así que asegurémonos de poner en práctica esta notoria virtud cristiana y de no contentarnos con un mero conocimiento intelectual de la palabra de Dios. De todos los mandamientos de nuestro Maestro no hay ningún otro del que se hable tanto, pero al mismo tiempo pareciera que se cumpla menos. Sin embargo, si queremos que nuestra profesión de amor hacia todos los hombres no esté vacía de significado, es preciso que se perciba en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestro comportamiento en el hogar y fuera de él, en nuestra conducta y en todos los aspectos de la vida, pero debería manifestarse de forma especial en nuestra relación con los demás cristianos. Deberíamos considerarlos hermanos y hermanas y alegrarnos de hacer cualquier cosa que redunda en su felicidad. Deberíamos aborrecer cualquier clase de envidia, de malicia y de celos para con un miembro de Cristo y considerarlo un pecado sin paliativo si es que no es así en nuestras vidas. Eso es lo que nuestro Señor quería decir cuando habló de amarse los unos a los otros. La causa de Cristo en la tierra progresaría mucho más si tan solo se honrara más este sencillo mandamiento. No hay nada que el mundo entienda mejor y valore más que el amor verdadero. Los mismos hombres incapaces de entender la doctrina y que carecen de cualquier conocimiento teológico son capaces de apreciar el amor. Les llama la atención y les hace pensar. Aunque no sea más que por el bien del mundo, busquemos poner en práctica el amor más y más, porque así estaremos obedeciendo el mandato del Señor. También no quiero dejar de comentar hoy día que en estos versículos nuestro Señor advierte a Pedro sobre la negación. Y en este hecho, vemos que finalmente la ignorancia normalmente que tenemos como cristianos en nuestro corazón de lo que pensamos de nosotros mismos. Vemos cómo Simón Pedro se declara dispuesto a entregar su vida por el Maestro. Vemos cómo su Maestro le dice en esa misma noche que éste le negaría 3 veces. Todos sabemos cómo acaba el asunto. El Maestro estaba en lo cierto y Pedro estaba equivocado. Así que partamos de la convicción en nuestra vida en Cristo que desconocemos muchas veces el verdadero estado y condición de nuestro corazón. ¿Hasta qué punto son débiles nuestros corazones? ¿Y qué ignoramos hasta dónde pueden llegar los límites de nuestra caída en caso de que fuéramos tentados? Al igual que Pedro, a veces nos imagináramos incapaces de hacer ciertas cosas. Nos compadecemos de los que caen en ciertos pecados y nos reconfortamos pensando que al menos nosotros no habríamos hecho eso no habríamos hecho eso. Sin embargo, no tenemos idea. A pesar de haber sido renovados, nuestros corazones albergan la semilla de todos los pecados y solo precisan de la ocasión propicia de un momento de flaqueza, de un momento en el cual hay ausencia de comunión, de cierto relajo y de cierto relajo en las cosas de Dios durante un tiempo para que estos germinen, crezcan y crezcan a toda plenitud. Al igual que Pedro, podemos hacer cosas maravillosas por Cristo, e igual que Pedro, podemos aprender de la carne propia que no tenemos ninguna fortaleza en lo absoluto. El siervo de Cristo hará bien en recordar estas cosas. Y también, como dijo Pablo, debemos recordar que el que piense que esté firme, mire que no caiga. El verdadero secreto para estar a salvo es advertir humildemente nuestra debilidad innata, depender siempre del fuerte, del verdadero, para nuestra fortaleza y orar a diario para que se nos mantenga en pie. En la oración del Padre nuestro, nuestro Señor repite, no nos dejes caer en tentación. Y así debemos orar a diario. ¿Por qué? Porque la carne es débil, el cuerpo está dispuesto para el pecado. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero el Señor sí nos da la capacidad por medio de su Santo Espíritu para poder resistir el pecado. El gran apóstol de los gentiles dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte.